Bien, colegas, empezamos grabación. Vamos a continuar con la clase, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco de pruebas de hipótesis. Ya, entonces, vamos a continuar desde aquí, ¿no? Bien, entonces, muy rápido, ¿no? Recordar, hemos visto ya características de los estimadores, las tres características, y también ya hemos visto qué es una hipótesis nula, qué es una hipótesis alternativa, y un poquito el espíritu de cómo analizar esto, ¿no? O sea, recuerden que el espíritu es el siguiente, ¿no? Aprovecho un gráfico que hice durante el receso. Entonces, en definitiva, ¿no? Yo tengo una población, de esa población yo tengo un parámetro, yo tomo una muestra para tratar de saber qué pasa con ese parámetro. Esa muestra me permite sacar un estimador, ¿sí? Ese estimador se calcula desde la muestra. Como este estimador nace de una muestra, es aleatorio, entonces este estimador tiene una regla de aleatoriedad, ¿sí? Y si es que el estimador es insesgado, entonces yo sé que ese estimador tiene una esperanza teórica que apunta o es igual al dato o parámetro de la población. Bajo estas circunstancias, yo puedo plantear hipótesis. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que este parámetro es la media poblacional y la muestra me permite sacar un promedio, puedo plantear las hipótesis que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? O sea, digamos, hipótesis nula, voy a asumir que la media poblacional es 40. Por ejemplo, esperanza de vida, exagero, ¿no? Que sea 40 años. Demasiado bajo, ¿no? Sabemos. Pero es solamente para ejemplificar. Entonces, si alguien dice, yo creo que la esperanza de vida en el Ecuador es de 40 años, es una hipótesis. Entonces, la idea es, ok, si esa es tu hipótesis, yo voy a construir una hipótesis alternativa en donde digo que no es 40. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el espíritu de este proceso? El espíritu es, tomo una muestra y veo si este Y promedio se acerca o no se acerca al 40 que nos están planteando como hipótesis. Entonces, usualmente se dice, bueno, asumamos que la hipótesis nula es verdadera. Asumamos que de verdad el 40 es ese valor que tiene el parámetro poblacional. Asumamos nada más, asumamos. Si yo asumo que el 40 está aquí, y después cuando hago mi muestra, resulta que mi muestra me da 78, me da 80 años como el promedio de esperanza de vida. Entonces yo digo, a ver, comparemos el 40 con el 80. Resulta ser que el 80 está muy alejado, demasiado alejado del 40. Entonces, intuitivamente, ¿qué podemos decir? Si yo hice bien el muestreo, ese 80, ese promedio de 80, ya me da evidencia para yo decir, ¿saben qué? La hipótesis inicial de 40 parece ser errónea. ¿Sí? Entonces, ese es el espíritu de este procedimiento, ¿no? O sea, alguien plantea una hipótesis y ante esa hipótesis construimos una muestra, sacamos un indicador y vemos si ese indicador se aleja o no de la hipótesis. Y mientras más se aleje de la hipótesis, más evidencia tendremos de que la hipótesis es falsa. ¿Sí? Entonces, es un poco el procedimiento que ahorita vamos a ponerle unos detalles, pero esa es la idea. ¿Sí? Y entonces aquí aprovecho una pregunta que surgió muy buena y es, ok, ¿cuándo yo sé que el valor que saco de una muestra es extremo o no es extremo? Aquí es bien obvio, ¿no? O sea, aquí 40 años es demasiado bajo para esperanza de vida, pero en otros casos no va a ser tan obvio, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a tratar de entender un poco cómo discriminar entre hipótesis nula y alternativa y cuándo un valor se puede considerar extremo, ¿no? Verán, igual, voy a saltarme un montón de temas, por favor les pido que los lean por su cuenta, pero en la evaluación que vamos a hacer yo les evalúo al nivel de lo que he enseñado, ¿sí? Eso con toda tranquilidad, después aquí van a ver un montón de fórmulas que me salto, no van a estar en la prueba, sino que les dejo esto para que algún día si les hace falta lean, ¿sí? Porque aquí hay más información de la que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, bueno, veamos si aquí hay algo importante, ¿no? No, esto ya podemos saltar. Entonces, verán, para entender si este caso es o no es demasiado extremo, hay algo que se llama el valor P. ¿Sí? Entonces, el valor P es un indicador que nos va a servir para saber hasta qué punto mi resultado de la muestra está o no refutando la hipótesis nula. Y el valor P es tal vez uno de los indicadores más importantes que ustedes deben saber para cuando hagamos econometría. ¿Sí? Algunos que ya han hecho econometría, de hecho, sabrán que el valor P es lo primerito que uno ve después de que hace un modelo de regresión. ¿Sí? Entonces, por favor, este indicador vamos a ver si lo explicamos, aunque no es difícil, ya van a ver. Entonces, ¿cuál es la idea del valor P? El valor P es básicamente, bueno, aquí a veces también se le llama probabilidad de significancia,
Pero en definitiva, el valor P es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de interés igual o más extremo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos de extremo, no? Igual o más extremo o adverso a la hipótesis nula que el valor efectivamente obtenido desde la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿ya? Entonces, ¿por qué ponemos este supuesto? Es simplemente lo que yo he dicho aquí. Si yo asumo que la hipótesis nula es verdadera, mi muestra me da un resultado. Quiero saber cuán alejado está el resultado de ese valor hipotético. Entonces, el valor P es usualmente la probabilidad desde el 80 a un caso más extremo. ¿Cuál es un caso más extremo que 80? 90, 100. Entonces, ¿hacia dónde se ve esa probabilidad? Todo el área de ese punto a la derecha. Si es que mi objetivo es, por ejemplo, decir, ok, mu no es 40, mu es mayor a 40. ¿Sí? Ahora, si es que es una prueba bilateral, ¿qué casos estoy considerando? Mu mayor a 40 o también mu menor a 40, ¿ya? Si es que fuera bilateral. Pero en este caso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido una mejor hipótesis nula? Hubiera sido simplemente U igual a 40 o mu igual a 40 o mu mayor a 40. ¿Sí? Entonces, eso también hay que saber cuál es la mejor hipótesis nula dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, si esta es la hipótesis nula, que ahora es mucho más coherente, ¿cuál es el valor P? El valor P en definitiva es este valor que está aquí. ¿Sí? Es esa probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo busco del valor P para rechazar la hipótesis nula? ¿Que sea más grande o más pequeño? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo rechazaré la hipótesis nula? ¿Cuando el valor P es más grande o más pequeño? Bueno, en realidad no, tal vez no estoy explicando bien la pregunta, perdón. Si el valor P fuera más grande, estamos de acuerdo que esta área cubriría una región más amplia. ¿Sí? O sea, si el valor P fuera más grande, cubro una mayor área. Y si ven que si cubro una mayor área, me estoy acercando a la hipótesis nula. En cambio, ¿qué pasa cuando el valor P es más pequeño? Cubro menos área. ¿Qué significa? Que el valor es más extremo. Entonces, en resumen, si bajamos el valor P, eso significa que nuestra muestra está arrojando un valor muy extremo, ¿sí? La muestra arroja un estadístico muy extremo. Y si estoy obteniendo un estadístico muy extremo, es más probable rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Más probable rechazar H0. ¿Ya? Entonces es un poco la idea del valor P. Entonces, ¿qué es lo que usualmente queremos? Que el valor P sea lo más pequeño posible. Mientras más pequeño, más extremo el dato que obtenemos, más posibilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? En cambio, si tenemos un valor P muy grande, se está acercando demasiado lo que sacó la muestra con la hipótesis y ahí ya no podemos decidir fácilmente. ¿Sí? Esa es un poco la idea del valor P, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que está dicho acá. Bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esta hipótesis nula y para evaluar la hipótesis nula obtenemos el promedio, ¿sí? Entonces, el valor P es la probabilidad de obtener un valor igual o más extremo que el promedio que nos dio la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Entonces, lo que hicimos hace unos minutos. Creo que aquí tengo una gráfica y eso lo va a hacer un poquito más claro, ¿no? La idea del valor P. Entonces, miren este. Este es un caso de una prueba bilateral, ¿ya? Este es el caso de una prueba bilateral. Ya, entonces verán, no quiero que se fijen en la fórmula, porque si uno se fija en la fórmula se pierde, es innecesario. Fíjense en la gráfica. Tengo dos hipótesis. Olvidémonos ahora de la población, ¿qué digo? De la media. Es simplemente dos hipótesis. Tengo hipótesis nula, hipótesis alternativa. En este caso, como ven, estoy planteando una hipótesis alternativa bilateral. Ya no unilateral, sino bilateral. ¿Ya? Tengo hipótesis nula, hipótesis alternativa. Después, yo saco una muestra. De la muestra saco un indicador. Digamos que el indicador salió en este punto. ¿Sí? Entonces, el valor P, si es que es bilateral, básicamente va a recoger el área de ese punto a un valor más extremo o del otro punto que pudo haber salido hacia un valor más extremo.
¿sí? Si es que es bilateral. En cambio, si es unilateral, ¿qué hubiéramos hecho? Solo concentrándome del punto a uno de los lados, ¿sí? En cambio, si es una prueba bilateral, me concentro en el punto o en el caso hipotético si el punto salía con el signo contrario, porque no estoy definiendo previamente el signo. Entonces, en definitiva, la idea del valor P es esa. Es la probabilidad de obtener un valor igual o más extremo, ¿sí?, que el que me puede dar la muestra. Pero si yo tengo una prueba bilateral, debo tomar en cuenta que la muestra me puede dar un valor positivo o un valor negativo. ¿Sí? Por eso es que usualmente es más fácil interpretar el valor P cuando es unilateral. Porque cuando es unilateral es más fácil, ¿no? Si yo tengo este valor 80, el valor P me dice cuál es la probabilidad del 80 a un caso más extremo. Pero la intuición es la misma, ¿ya? No sé si ahí tengan alguna pregunta. Entonces, si el valor es menor, se rechaza la hipótesis nula. Por eso es que, aunque sea que hayan tomado el curso de estadística para saber los memes, para poder entender los memes, ¿ya? Vamos a ver algún meme de valor P, ¿sí? Veamos, ¿cuál puede ser un buen meme para que se acuerden de esto? Este tal vez, no sé. Si P, cuando sale P es valor P, ¿no? Entonces ya saben que si P es menor a 0.05 es valor bajo, ¿sí o no? Entonces si es bajo, sabes que rechazar debes la hipótesis nula, ¿no? Aunque no está muy bueno el meme. No, hay otros más chéveres. ¿Cuál será uno mejor? Déjenme ver. Si no en inglés, es que en español hay malos memes de estas cosas. Déjenme ver en inglés. En inglés hay buenos memes. Aquí está, miren. Estos son mejores. Dios mío. Disculpen. Ya. Miren este, ¿no? Así es como se siente cuando tu valor P es menor a 0.05. ¿Por qué está feliz? Asumo que está feliz, ¿no? Asumamos que está feliz, ya. ¿Por qué está feliz? Porque consiguió evidencia. Consiguió evidencia que le permite rechazar la hipótesis nula, entonces ya está diciendo algo, ¿no? O miren este otro, ¿no? Dios, estoy mal con él. ¿Qué me está pasando? Disculpe, aquí. Ya, miren al niño feliz, ¿no? Miren cuánto se ve el p-value, el valor P. 0.04932, menor a 0.05. Está feliz, ¿por qué? Consiguió evidencia. Consiguió evidencia que le permite decir algo. O sea, siempre que ustedes rechazan la hipótesis nula es que pueden decir algo. Si no pueden rechazar la hipótesis nula es que toca aguantarse la hipótesis nula. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Entonces es un poco. ¿Cuál? ¿Este? Inferior. ¿Este? No. Este está bueno. Este. Ya, este, veamos qué dice. ¿Cuál es tu valor P? Fue 0.056, o sea, se pasó de 0.05. ¿Sí? Entonces está triste porque no tiene nada que decir, ¿no? Entonces, si tienen problemas para entender valor P, tal vez mejor que las láminas vean los memes, ¿no? Sí, o sea, el valor P es... ¿El límite está en 0.5? Sí, porque usualmente es el estándar en ciencias sociales. O sea, usamos el 5% como estándar. ¿Y nunca es exactamente 0.5? Nunca sale. Es como es aleatorio. Siempre es más o menos. Exacto. Sí, nunca sale. Imagine, es que si sale 0.05 fuera como la... Claro, a veces puede salir a ese ritmo mucho más bajo, 0.01 o 0.001. Desde 0.05 se rechaza el precismo. Sí, esa es la idea. Este me gustó a mí. Si me preguntan, este me gustó, ¿no? Sí, o sea, si es que salió el valor P menor a 0.05, rechazas la hipótesis nula y tienes algo que decir. O sea, realmente tienes una evidencia estadística de algo. ¿Sí? Esa es entonces la idea del valor P. Entonces, no quiero que se traumen mucho con gráficas y demás, sino más bien con la intuición, ¿ya? Y si tienen tiempo, lean esto a futuro, pero por ahora, con recordar que es el valor P es suficiente porque ya van a ver que cuando hagamos regresiones, a cada rato va a ser el valor P es mayor, el valor P es menor, y con eso va a quedar más que clara la idea del valor P, ¿no? Veamos si aquí hay algo más que decir. No creo que haya más. Bueno, el cálculo del valor P está aquí. Ustedes lo pueden ver, pero al final los softwares se encargan de esto, así que no hace falta que lo vean a detalle, ¿sí? Así que esto lo voy a pasar. Déjenme ver si hay algo más de estadística que valga la pena decirles. A ver, esto es consistencia de la varianza muestral. No, error estándar. Ya. Eso tal vez sí valga la pena que veamos un poco. ¿Ya? Sí, por el error estándar. Pero bueno, entonces más o menos está la idea del valor P.
Sí. Entonces, recapitulemos el valor P, ¿no? Así ya rápido para pasar al siguiente tema. Entonces, recapitulando el valor P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, te dan una hipótesis nula, te dicen, creo yo que la población tiene una media de, exageremos aún más, de 30 años. A los 30 años es la esperanza de vida. Y la alternativa es, obviamente, yo creo que es más de 30. ¿Ya? Imagínate que estás como... Esto es como toparte con un terraplanista, ¿no? Tienes un terraplanista que te dice, no, la Tierra es plana, la Tierra es plana y la Tierra es plana. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti para convencerle? Buscar evidencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes? Tienes tú la población. De la población, tú sabes que en la población está el verdadero valor de mu, pero no sabemos, no tenemos la capacidad de conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que hacemos? Ya tantas veces que he dicho esto, creo que ya está claro. Sacamos una muestra, siempre, ¿no? Por favor, una muestra I y D. De esa muestra saco el promedio, ¿sí? Y ese promedio me sale que la gente se muere en promedio a los 80, digamos, ya, promedio, 80. Entonces digo, ok, si mi muestra es I y D, yo sé que el promedio, por el teorema del límite central, TLC, que es, por el teorema del límite central, yo sé que este promedio sigue una distribución normal. Entonces, como sé que sigue una distribución normal, yo puedo poner la campana de Gauss aquí y voy a asumir, para que vean que soy bueno, voy a asumir que el 30 es verdad. Entonces ponemos aquí el 30 como supuesto. Y digo, ok, asumiendo que el 30 es verdad, pero mi muestra salió 80, mi muestra está por acá. Entonces mi valor P, asumiendo que es una prueba de una dirección, sería la probabilidad de obtener un valor igual o más extremo que aquello que me arrojó mi muestra. Entonces este es mi valor P. Si mi valor P sale muy bajo, capaz que en un ejercicio de estos el valor P puede estar saliendo 0,001, digamos, ¿ya? Ese valor P de 0,001 es en porcentaje ¿cuánto? Sería el 0,1%, ¿no? O sea, no llega ni al 1%. Entonces, ¿qué puedo yo llegar a decir como conclusión? Puedo decir, mi muestra me ha dado un valor tan extremo que la probabilidad de encontrarme todavía con un valor más extremo es de es de 0,1%. O sea, es bien extremo este valor. Como es bien extremo y sobre todo como el valor P resultó ser menor al 5% o a 0,05, entonces creo que tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y darle en la boca a este terraplanista diciendo, ¿sabes qué? No tiene sentido lo que tú dices. ¿Sí? Entonces, por eso es la emoción de que el valor P sea menor al 5%, porque entonces al fin tienes una evidencia de algo. En cambio, si tu valor P no es lo suficientemente bajo, no tienes evidencia y te toca callarte y aceptar al terraplanista hasta que alguien lo logre rechazar. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo que quiero que ustedes recuerden. Y los detalles, colegas, están aquí en las láminas, pero estoy tratando de saltarme algunos detalles. Una pregunta, por favor. Sí. Y en el caso de la hipótesis alternativa, ¿existe otro indicador? ¿Cómo? Ah, no, el valor P es el universal. Es universal el Pero valor para P. la hipótesis, no. Y el Ah, otro para la hipótesis alternativa. a ver, ya. A ver, digamos que acepté la hipótesis alternativa. Entonces, quiero un indicador para saber, Si estoy bien o no. ya, esto es lo interesante. Si yo acepto la hipótesis alternativa, miren lo que dice mi hipótesis alternativa aquí. Lo único que dice es que es mayor a 30. Entonces, si yo quisiera acercarme a la verdad, digámoslo así, ¿qué me tocaría hacer? Tomar otra hipótesis. Por ejemplo, digamos que ya hicimos todo este ejercicio. Ya le cerramos la boca al que decía que la esperanza de vida es 30 años. ¿Qué haríamos ahora nosotros? Decir, ¿sabes qué? Esta hipótesis no. Decir que es 80, por ejemplo. Entonces plantearíamos una nueva hipótesis nula. No le pongamos 80, ya suena un poco desconfiado. Decía, bueno, no 80, pero 75. Y esa sería la nueva hipótesis nula. Yo he leído en algunos textos que hay tres tipos de hipótesis, ¿no? Una que es la principal, la principal, la otra nula y la otra alternativa. Siempre hay como esas posibilidades para evaluar con el análisis de los datos. Ajá. Entonces, si es que yo logro confirmar con los datos que la hipótesis principal está bien, saco el P
y inmediatamente confirmo que eso no está bien, o sea, rechazo la hipótesis nula, pero está confirmado con los datos del hipótesis principal. Y la alternativa queda por confirmar. No saco una nueva. O sea, yo lanzo las hipótesis construidas desde antes. Sea que me salgan bien o sea que me salgan mal, eso no importa. Lo importante es llegar a la verdad. Ya, ahí más bien yo tengo la pregunta, ¿cómo le interpretamos a una hipótesis principal? Porque yo realmente en estadística no he visto el término hipótesis principal. Por ejemplo, en este ejemplo no sé si podamos ponerlo para... Porque la hipótesis principal es, tú planteas, de acuerdo a lo que has visto y un poco lo que has leído y las teorías. Ajá. La hipótesis principal, que el ser humano en promedio vive 70 años, 75 años. Es la hipótesis principal. Y te interesa de tu una teoría. Exacto. Biológica, genética, en fin. Entonces, en ese caso... Te lanzas a la siguiente que dice, la hipótesis nula es 30. Y la alternativa es mayor de 30. Ya y con los datos sigues tú rechazando o aceptando. Bueno. Yo lo entendería así, ¿no? El mismo tema, el mismo problema lo entendería así, ¿no? Yo diría que ese hecho, o lo que me dice la teoría, esa sería la hipótesis nula ya en un ejemplo más serio. O sea, yo diría, ok, este acá era el ejemplo de un terraplanista que dice 30 años. Pero ahora, digamos, ya no quiero hacerle caso al terraplanista, sino me baso en ciencia, investigaciones, etcétera, y estas investigaciones me dicen o me sugieren que la edad es 75 años. Esa sería una nueva hipótesis nula. Entonces, ante esa hipótesis nula, dirían, alguien puede venir y decir, no creo en eso. Entonces, ese alguien que no cree en la ciencia y todo eso podría plantear su hipótesis alternativa, que no es, que sea menor, digamos. Incluso ese alguien que quiere irse en contra de todo ese conocimiento podría tomar una muestra. Entonces, pensemos qué pasa. Entonces, aquí estaría la población, toma la muestra y de la muestra saca su promedio. Y digamos que su promedio le salió 60, le salió bajo. ¿Ya? Entonces dice, ya se emociona, ¿no? Tengo evidencia de que de que no es 75. Construye todo, ¿no? Entonces aquí estaría la campana de Gauss. Como tiene que seguir el mismo procedimiento, dice, ok, voy a aceptar hipotéticamente que aquí está el 75. Y él dice, pero yo saqué menos, 60. Entonces él dibuja su 60. Pero ¿qué va a pasar con este 60? Cuando yo saque el valor P muy probablemente va a ser muy alto. Porque si se fijan, entre 60 y 75 tal vez no es muy grande la diferencia. Tal vez eso es un problema de muestreo. O sea, es muestreo, aleatoriedad. Entonces, tal vez esta área puede dar un valor P, digamos, de 0,3. Si es 0,3 en porcentaje, ¿cuánto sería? 30%. Muy alto. Entonces, ¿cómo sabemos si el valor P es muy grande? ¿Qué va a significar para esta persona? Que quiso rechazar la hipótesis nula. Que no puede. Entonces, tal vez a esa hipótesis nula, que no la podemos rechazar porque está bien fundamentada y por más muestras que saquemos va a seguir siendo verdad, hay que aceptar y ahí eso ya se empieza a volver. Exacto. Entonces ahí esto podríamos decir que es una hipótesis principal. O sea, el fundamento Claro. En el caso de estos, solamente hay dos tipos, la nula y la alternativa, una principal. Okay. O sea, debería buscar el sí, por favor. Sí. El que plantea el principal, la nula y la alternativa. Claro, sería de ver el contexto también. Sí, pero al menos yo haría ese procedimiento, ¿no? O sea, ya cuando me empiezo a topar con una hipótesis que no se puede rechazar por más muestras que se obtienen, ya es una hipótesis que uno podría decir, no es verdadera, pero es lo que más se acerca a la verdad. Sí, porque eso también hay que ser cautelosos. Nunca vamos a tener la verdad, nunca. Al menos en este enfoque, ¿no? Porque siempre va a haber, o sea, mientras estamos hablando, alguien se ha de morir y ha de cambiar ese promedio, ¿no? Entonces, es aleatorio, ¿no? Ya en el mundo real. En el anterior, ya. Ahí, por ejemplo, ahí estamos analizando que el valor sería esa probabilidad que sea del 80 a un valor más. Ajá. ¿Y qué significaría la probabilidad que tendríamos desde el 30 hasta el 80? Del 30 al 80,
Bueno, es la probabilidad de caer entre 30 y 80, ¿no? Obviamente, pero a ver, ¿qué más puede significar? Bueno, yo realmente no le buscaría mucha interpretación, ¿no? Eh, no le vería mucha interpretación, sinceramente. Lo que pasa es que hay algunos textos que ponen región de rechazo, región de aceptación, no sé si han visto, ¿no? Yo les recomiendo que mejor se enfoquen en la perspectiva del valor P. Es más directo. Entonces, porque yo diría es una probabilidad nada más, ¿no? O sea, me surge esa pregunta porque no sé cómo se le plantearía ahí, por ejemplo, una prueba de hipótesis a dos colas. Claro, a dos colas. Es que si fuera a dos colas, bueno, por definición, en una prueba a dos colas, lo que se suele hacer es decir, así como me pudo salir 80, me pudo salir no es el inverso, pero sería como decir, ¿qué distancia hay aquí? 50, ¿no? O sea, me pudo haber salido distancia de 50 al otro lado. Entonces el valor P se calcularía como esa probabilidad de que haya salido de un lado o del otro lado en la misma distancia. O sea, es la definición del valor P, digamos, en prueba de dos colas, sino que no es tan intuitivo. Sí, por eso es que me quiero ir más bien al caso de una cola, para que se acostumbren un poco a ver el valor P como punto a valor extremo. En cambio, quienes ya han estudiado esto un poquito más, ahí sí pueden ver que la definición de valor P es, si es que es a dos colas, es eso. O sea, tomo este punto y tomo también el punto contrario que hubiera obtenido si tengo la misma distancia de la media al otro lado. Por eso es que en la fórmula está así. O sea, en la fórmula se toma los dos casos. ¿Y estas dos colas igual tienen el 5% y el 5%? No, Tienen... la mitad. O sea, entre las dos suman 5%. Eso es lo bueno. Como entre las dos suman 5%, la interpretación práctica es la misma. Porque si sumaran más, ahí sí se nos daña todo. ¿Y se podría decir que es más confiable así o no? No. Yo creo que ya depende de cada caso puntual. Entonces, en algunos casos es mejor dos colas, en otros casos una cola. Y yo personalmente prefiero interpretación a una cola porque como que me da una idea también del signo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, en el caso de dos colas no cambia la interpretación, solamente que es como que cogemos la probabilidad y la dividimos en dos. Listo. Esa estuvo una pregunta interesante. Pero bueno, a ver, déjenme ver, colegas, qué más podemos sacar de aquí. Ya, entonces verán, igual, ahorita meramente informativo, ¿no? No se olviden en el valor P los memes, ¿no? Eso no se olviden, ¿no? Estos memes son buenas. Pero ahora sí, ¿qué más podemos sacar de aquí? Como ven, estas serían pruebas de hipótesis que se pueden construir, por ejemplo, para el promedio, ¿no? O sea, asumimos que un promedio puede ser 30 o más de 30, lo que sea, ¿no? Se pueden hacer pruebas de hipótesis para muchos otros indicadores. Por ejemplo, aquí yo les dejo información extra sobre cómo se podría hacer una prueba de hipótesis para la varianza. ¿Sí? Para la varianza. Porque así como se hace para el promedio de una población, también podríamos hacer prueba de hipótesis para la varianza de la población. Solo que en vez de distribución normal, ¿qué tendríamos que usar si trabajamos con varianzas? A ver, ¿qué les dice la intuición? Tendríamos que irnos por el chi cuadrado. ¿Sí? Entonces, la mecánica no va a cambiar, solo que al estar analizando otro indicador, otro estimador, que ya no es la media, sino la varianza, lo que cambia es la distribución de probabilidad, pero la mecánica de la prueba de hipótesis se mantiene. ¿Sí? Entonces, esos otros detalles los voy a saltar por ahora. ¿Ya? Ya, eso lo voy a saltar. El error estándar quiero verlo ya en regresión, así que esto también voy a saltar, ¿no? Cálculo del valor P, esto lo hacen los softwares, ya. Y el estadístico T también es algo que vamos a ver en regresión, así que me voy a saltar, eso queda como lectura opcional, ¿ya? Ok, entonces aquí les dejo ya el resumen de cómo se hace la prueba de hipótesis, ya así como en pasitos, ¿no? Todo lo que les he dicho. Entonces, consideramos una hipótesis, una nula y una alternativa, ¿ya? Para probar la hipótesis nula en comparación a la hipótesis alternativa, podemos hacer el siguiente procedimiento, ¿ya? Primero, calculamos algo que se llama el error estándar, ya van a ver esto qué es, ¿sí? Es más o menos como la varianza, ¿ya? Calculamos otro indicador que es el estadístico T y el más importante y capaz que este resume todo, por eso es que no me preocupo mucho, sacamos el valor P, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando uno hace pruebas de hipótesis ya en el mundo práctico, que es el que nos va a tocar adoptar a nosotros porque no hay tiempo para más, el valor P contiene a todos los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, si no me entendieron gran parte de lo que dije hasta ahora en la clase, quédense con ese meme de valor P menor a 0,05, mata la hipótesis nula. Ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. ¿Bien? Es el as bajo la manga, sí. Ganas de ponerles memes en las pruebas, ¿no? Sí. En fin.
Lo malo es que yo tengo memes muy desactualizados. Sí, soy malo para los memes. Por eso es que cuando yo pongo memes en el pregrado, mis alumnos me saben ver feos y esos memes viejos y encima desabridos. O sea, por eso es que no. Ya no. Bueno, verán, para ilustrar un poco esto, les tengo aquí una aplicación en el matemática. Sí, en esta aplicación del matemática, ustedes pueden practicar y reforzar estas intuiciones que hemos visto, ¿no? Entonces, denme un segundo que se cargue. Eh, ya, entonces, activemos las dinámicas. Ya, entonces, entre las aplicaciones de matemática, hay justamente una aplicación que les va a hablar de pruebas de hipótesis. Aquí está, prueba de hipótesis. Miren, entonces aquí tienen una prueba de hipótesis en el matemática, ¿sí? Que les recomiendo que exploren. Sí, creo que está en el material de clase y el enlace a este archivo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes que tienen diferentes opciones, ¿no? Aquí tienen la hipótesis nula y la alternativa. Aquí la hipótesis alternativa se describe como HA, ¿no? Pero es la misma idea. Entonces, ustedes pueden tomar una prueba en una sola dirección, ¿sí? O en dos direcciones. ¿Sí? Entonces, aquí el software ya un poco les hace el análisis. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Quiero ver, por ejemplo, dice hipótesis nula. Voy a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Hipótesis nula, mu igual a mu cero. ¿Ya? Entonces, mu cero es el valor de la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están diciéndome, a ver, este es el valor hipotético que quiero darle a la media de la población. ¿Ya? Entonces, digamos que asumimos como hipótesis nula que la media de la población es igual a 2. ¿Ya? Esa sería la hipótesis nula que le estoy ajustando aquí. La hipótesis alternativa, hagámosle en una dirección, ya digamos que es un mayor igual, ya. Entonces voy a tomar como hipótesis alternativa que mu en realidad es mayor a 2. Bueno, mayor o igual a 2. Da lo mismo poner el igual aquí, ¿no? No es problema eso. Ya, entonces tengo hipótesis nula, tengo hipótesis alternativa. Ya, ahora, si yo muevo esto es el tamaño de la muestra, y la semilla, ya, esto de la semilla es la aleatoriedad, ¿no? Déjenme poner un caso que se vea bien. No, reject, solo quiero el valor P, ¿dónde estás? 0,22, este es el valor P, que se ve horrible. No me ayuda mucho esta aplicación, no está tan didáctica como parecía. Ya, ¿saben qué? No veamos esta aplicación, no está tan didáctica como creí. Ya voy a ver una aplicación más chévere, ¿ya? Lo que pasa es que debería ser una clarita donde salga el valor P. O más abajo tengo otra, déjenme ver. Más abajo tengo esta. Ah, ya, esta está mejor. Ya, esta está mucho mejor. Disculpen. A ver, veamos en esta. No, mejor vamos a avanzar. Ya les voy a buscar una mejor aplicación. No está muy buena esta. Es que hay unas aplicaciones que botan el valor P. Aquí dice p-value, ¿no? O sea, solo déjenme ver. ¿Por qué no sale el p-value? Sale 0,02 value, dice. ¿Ese es el p-value? Ya. Ya, ahí está. Sí, disculpen, sí está el p-value. Lo que pasa es que aquí creo que algo le pasó al software que no pone p-value, pero ese es el p-value. Ya, este es el p-value. Ya, disculpen. Ya, entonces, sí, esta misma aplicación. Ya, entonces, veremos. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 20. ¿Ya? Me ponen como hipótesis nula. Menos 2, digamos. ¿Ya? Entonces, verán, aquí está este gráfico, ¿no? Solamente quiero la intuición del valor P. El valor P es esa probabilidad, recuerden, de tener un valor igual o más extremo al que me haya dado la muestra. En este caso, el valor P, como ven, es de 0,015, ¿sí? Que es de este punto rojo para adelante. ¿Sí? Ese es el valor P. ¿Ya? A veces, por ejemplo, no, aquí el valor P, como hemos dicho, es de 0,0158. Ya, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Tomamos como referencia el 5%, ¿no? Ese 5% a veces se les llama el nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van a ver que hay una cosa que se llama alfa, que está justamente bueno, está 0,55, mucho.
Ahí está, ya. Alfa igual 0,05 o 5%. Ya. Entonces, esta es la idea del valor P. O sea, el valor P lo comparamos con el 5% porque el 5% es como un nivel de significancia que significa ese nivel desde el cual rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que el alfa es como un valor fijo. ¿Sí? Este valor alfa es el que yo elijo. En ciencias sociales, 5%. En otras ramas a veces se escoge el 1% o el 10%, ya depende, ¿no? Pero en nuestra área usualmente 5%. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el valor P, o sea, ese valor de tener un punto igual o más extremo, ¿sí? Genera una probabilidad más baja que el alfa. Entonces, a veces se suele decir también esto, ¿no? O sea, que el valor P, si el valor P es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? No me gusta a mí trabajar mucho con este alfa porque si tuviéramos más tiempo, sí, pero como no tenemos tiempo, a mí me gusta más apelar a la intuición, ¿no? Entonces, este alfa usualmente para nosotros siempre va a ser 5%, ¿ya? Pero se puede cambiar. O sea, en alguna investigación van a ver que tal vez no está 5%, sino otra cosa, ¿sí? Pero en definitiva, ese es el nivel de significancia, que es nuestro nivel de referencia, desde el cual decidimos si el valor P es lo suficientemente grande o no, ¿ya? Entonces, creo que no hay nada que hacer, vean, el meme le gana a estas aplicaciones, ¿ya? Pero bueno, ahí está la aplicación, hagan la prueba, vayan moviéndole, ¿ya? Pero el meme es el meme, ya no hay nada que hacer. Bueno, sigamos. Entonces, ya hemos hablado, entonces, bueno, me voy a confortar con que ya sabemos, al menos sabemos que existen estos conceptos. Las tres propiedades del estimador: insesgadez, consistencia y eficiencia. Sabemos que existe hipótesis nula, sabemos que existe hipótesis alternativa y sabemos que el criterio más rápido para rechazar o no una hipótesis nula, primero eso, ¿no? Siempre queremos es rechazar la hipótesis nula y usamos el valor P. ¿Sí? Entonces es lo que quiero que quede en la mente, ¿no? Y sobre eso irá obviamente la evaluación. Ahora, hay dos conceptos más que también quiero que veamos, que son los errores que pueden surgir en la prueba de hipótesis. ¿Sí? O sea, eso debe estar claro. Por más que nosotros saquemos bien la muestra, por más que hagamos muy prolijamente todo, siempre hay una probabilidad de que estemos equivocados. Siempre. Porque es una muestra aleatoria. ¿Sí? La mala suerte. O sea, la mala suerte siempre puede estarnos provocando que tarde o temprano cometamos errores. Entonces, en este procedimiento de pruebas de hipótesis, usualmente se habla de dos tipos de errores, ¿no? El error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, aquí he tratado de hacerles un resumen. Sí, si ustedes leen las láminas, ahí van a ver los detalles, pero yo solo quiero que tengamos una idea de qué son los errores tipo 1 y 2, ¿no? Entonces, verán, digamos que tenemos dos cosas. Por un lado, la situación real de la población, que esta es la que nunca vamos a conocer, ¿ya? Es la situación real de la población. Y otra, en cambio, va a ser la situación o decisión basada en la información de nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la información que me da mi muestra, otra es la información que voy a tener en la población, o bueno, no la información, sino el hecho de cómo es la población, pero que no logro, nunca voy a saber. Entonces, aquí pueden ver que hay 4 casos. Veamos el primer caso. Entonces, ¿qué dice en el primer caso? ¿Qué sucede si yo no rechazo la hipótesis nula? O sea, yo no rechazo con mi muestra y verdaderamente la hipótesis nula es real. O sea, en la población asumamos que sí, de verdad esa hipótesis es correcta. Entonces es obvio que mi procedimiento es correcto. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? O sea, si yo no rechazo la hipótesis nula por mi muestra y la población admite que esta hipótesis es verdadera, todo está bien. ¿Sí? A eso se le llama el nivel de confianza. O acepta. Sí, o acepta. Pero el acepta entre comillas, ¿no? Porque vean, vamos a tomar otra vez el ejemplo de ya. Digamos que la hipótesis nula es mu igual 75. ¿Ya? No pude rechazar. Pero capaz que no es exactamente 75. Tal vez es 75, algo. Entonces, por eso es que nunca hay que verle como una aceptación tajante, ¿no? Sino como un no rechacé. Porque podría ser 74,92 algo y etcétera, ¿no? Ya, entonces, como les decía, ¿no? Si yo tengo mi muestra y mi muestra no me permite rechazar la hipótesis nula y a la vez la hipótesis es verdadera, todo está bien. Estamos en una situación correcta y eso se les llama el nivel de confianza y tiene una probabilidad 1 menos alfa. Recuerden que alfa es esta probabilidad del 5%, ¿no? El 5%. Que de hecho, ¿qué es ese 5%? Ese 5% es la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el error tipo 1?
El error tipo 1 es que tú rechaces la hipótesis nula cuando en realidad era verdadera. O sea, puede pasar que sacaste una muestra y por mala suerte la muestra te sacó un valor extremo y rechazaste la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces hay que ser bien conscientes que eso puede pasar. O sea, puede pasar que yo hice bien el muestreo, hice todo de la mejor maravilla, pero por mala suerte justo esa muestra sacó un valor extremo. ¿Sí? Entonces, es obvio, si esa muestra me saca un valor extremo, ¿qué voy a hacer yo? Rechazo la hipótesis nula, pero estaría cometiendo un error tipo 1. No se puede saber. Entonces, como no se puede saber, lo mejor que uno hace es 5%. O sea, voy a aceptar que de cada 100 pruebas que yo haga, 95 van a estar bien, pero siempre habrá unas 5 en las que podré estar mal. ¿Sí? Entonces, nunca sabremos con certeza si estamos bien. Pero supongamos, si yo defiendo la tesis y rechazo, ¿no es cierto? Hay un error tipo 1, ¿cómo se dan cuenta? La única forma práctica sería que alguien haga otra muestra y como mi muestra fue atípica, esa otra muestra que haga, vuelta no rechaza. Y luego otra persona haga otra muestra y no rechaza, y así. Entonces, ya en la práctica, alguien se daría cuenta que yo cometí un error tipo 1, demostrando que mi muestra fue atípica. Y como investigador, debería hacer varios muestreos. Exacto, por eso es que hablamos, en investigación hablamos de la necesidad de la réplica. O sea, es por esto. Porque tranquilamente puede ser que yo hice un estudio que justo usó una muestra que genera valores extremos. Entonces, por eso necesitamos usualmente replicar los estudios. ¿Para qué? Para que en una réplica veamos, tal vez con otra muestra, con otro muestreo, qué tan atípico no es el resultado. Entonces, es la única forma práctica. Sino que, bueno, en economía ya saben, la réplica de resultados. A veces ni las bases de datos dan los investigadores, peor la réplica. Pero esa es la idea. O sea, uno podría demostrar que está en error tipo 1 repitiendo y repitiendo con otras muestras. Ok, entonces, por eso siempre escogemos que sea bajo, ¿no? 5%. Y de hecho, si fuéramos bien rigurosos, hasta 1%, ¿no? Y eso, si ven, tiene implicaciones prácticas. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? El límite que le ponemos al valor P. Entonces, mientras más rigurosos somos con el valor P, estamos bajando la probabilidad de caer en ese error tipo 1. Entonces, en el gráfico, cuando tenemos la cola pintada a este lado, ¿no estaríamos en realidad analizando desde el error tipo 1? Cuando estamos... bueno, yo diría que lo que estamos tratando es de minimizar la probabilidad de caer en el error tipo 1. Algo así sería. Sí, o sea, estamos tratando de... Por eso les digo, o sea, cuando decimos que el valor P debe ser más pequeño que 5%, en cierta manera es como que estamos tratando de justamente bajarnos ese error tipo 1. Porque si el valor P sale muy bajo, hasta podría darme el lujo de decir, ya no pongamos 5%, sino 1%. Entonces, sí, en cierta medida es eso. O sea, en cierta medida estamos tratando de bajarnos la probabilidad de caer en el error tipo 1. Pero obviamente siempre va a haber esa probabilidad porque esto nunca va a ser cero. ¿Sí? Pero obviamente lo ideal es bajarle, ¿no? Ahora, tenemos este otro caso. ¿Qué tal si yo rechazo la hipótesis nula y realmente era falsa? O sea, realmente en la población eso no pasa. Entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? Sí me entienden la idea, ¿verdad? O sea, básicamente estamos diciendo, rechacé la hipótesis nula y de verdad la población no cumplía esa propiedad. Eso es correcto y a eso se le conoce como potencia de la prueba o el poder o power de la prueba, ¿sí? La potencia de la prueba. Esto es un poco difícil de estudiar, porque para estudiar la potencia de una prueba debo más o menos especificar la hipótesis alternativa. Ya vamos a ver eso en un segundo. Pero sí ven que esto es bien, bien interesante, o sea, esto es lo que quisiéramos. O sea, yo quisiera rechazar hipótesis que de verdad sean falsas. ¿Sí? Entonces, el poder de las pruebas, la potencia, es un tema súper importante que es bien raro, pero en econometría no estudiamos mucho. Sí, de hecho, seguramente le van a escuchar a Wilson hablar de que deberíamos estudiar más la potencia de las pruebas. O si quieren, pregúntenle algún rato a él, porque él sabe ser bien insistente en eso. Y es real, o sea, usualmente nosotros no evaluamos esto, ya vamos a ver en un segundo, ¿no? Esto de la potencia. Lo más común que es, o sea, como tenemos mala suerte, ya saben, uno capaz que está rechazando hipótesis, perdón, no está rechazando hipótesis que son falsas. O sea, sí me cachan la idea. O sea, puede haber hipótesis que son falsas, pero que desgraciadamente tu evidencia no da para rechazarlas. ¿Sí? Esa es la más fea de todas. Ese es el error tipo 2.
¿Sí? Entonces, en el error tipo 2, ¿qué está pasando? Mi evidencia no es suficiente. ¿Sí? Mi evidencia no es suficiente, no puedo rechazar. ¿Sí? Y eso se le conoce como el tamaño de la prueba o probabilidad beta. ¿Ya? Ahora, filosofemos un poquito nomás. ¿Qué será peor, el error tipo 1 o el error tipo 2? En la práctica, ¿no? A ver, pensemos, filosofemos un ratito aquí. ¿Qué será peor? ¿Rechazar una hipótesis que era verdadera o no rechazar una hipótesis que era falsa? No rechazar una hipótesis que es falsa. ¿Ya? Esa suena más fea, ¿no? O bueno, depende, ¿no? Porque en cambio, rechazar una hipótesis que en realidad es verdadera significa que mi muestra estaba, pero pésima, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, ya depende del contexto, ¿no? Pero yo sí les recomendaría siempre estar pendiente. O sea, cuando ustedes vean un estudio estadístico, plantearse siempre eso. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que aquí estemos cometiendo un error tipo 1 y error tipo 2? Cuando uno hace econometría, se automatiza, ¿verdad? Uno hace modelos, ya es stata, enter, y ya no reflexiona estas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo al menos quiero que quede el cuadrito en la mente, ¿no? Porque es fácil hacer, ya van a ver, o sea, ya van a ver que cuando empecemos a hacer stata, enter, vamos a empezar a ir rapidísimo. Y ahí van a ver que estamos súper prácticos. Y ahí es cuando empezamos a olvidarnos de esto. Entonces, por eso es bueno no olvidarse, ¿no? O sea, que hagamos lo que hagamos, siempre puede haber un error tipo 1 y error tipo 2. Ok, pero bueno. Ah, y también puede surgir algo que se conoce los ratios falso positivos. El ratio falso positivo es la fracción de rechazo de incorrectos con respecto al total de rechazos. Pero bueno, ya es informativo nomás. Ok, entonces... ¿Qué significa el beta en la teoría de la el 1 menos beta? Sí, hacia allá quiero ir, pero quiero ir con un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Ya. Entonces, verán, vamos a explicar todas estas ideas y probabilidades con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Que creo que está aquí, error tipo 1, error tipo 2. Ya, pues vamos a ver este ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que hemos decidido, o sea, ya hicimos un estudio, ¿sí? Y hemos decidido que la hipótesis nula se rechazará cuando el valor P es menor a 0,05. Lo que decíamos, ¿no? O sea, supongamos que definimos un alfa igual a 0,05, 5%. ¿Ok? Entonces, piensen en una prueba de dos colas. ¿Qué es una prueba de dos colas? Es una prueba que rechazo cuando sale un valor extremo de un lado o del otro. Entonces, usualmente este alfa se divide en dos términos, ¿sí? Porque puede ser que tenga que rechazar porque es mayor o menor, ¿ya? Ya, entonces eso, bueno. Ya, el tamaño de la muestra, eso no me importa. Ya, entonces vamos a ver qué sucede. Ya, entonces vamos paso a paso, ¿no? Entonces, ejemplo, planteamiento de hipótesis nula y nivel de confianza. Entonces, imaginemos que tenemos esta distribución muestral. ¿Ya? Supongamos que me dicen, ok, la hipótesis nula es que la media es 90. Hipótesis nula. ¿Ya? Y sabemos que esto es normal si seguimos el teorema del límite central, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego nosotros decimos, ok, voy a comparar hipótesis nula de 90 contra hipótesis alternativa que no es 90 y nosotros escogemos un nivel de significancia del 5%. O sea, nosotros decimos, ok, mi probabilidad de cometer un error tipo 1, a priori, vamos a ponerle 5%, que en este caso, como pueden ver, lo divido en dos regiones, porque es prueba a dos colas, o sea, es prueba de desigualdad. Si hubiera sido prueba, perdón, es prueba de no igual. Si hubiera sido prueba mayor o menor, ¿hay que tocaba hacer? Solo una cola. ¿Sí? Entonces estoy ahí. Luego digo, ok, aquí estaría la hipótesis nula. ¿Ya? La hipótesis nula. Para evaluar beta y el poder de la prueba, yo necesito, ahí sí, lo que decíamos antes, plantear una hipótesis alternativa concreta. Entonces, imagínense que ahora estoy comparando esta H0 con una H1 concreta. Si ven aquí la H1 que dice que la media ya sea 94. Entonces, miren lo que pasa cuando yo comparo dos hipótesis concretas. Al comparar dos hipótesis concretas, ahí aparece esta probabilidad beta. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad beta es básicamente lo que se llama tamaño de la prueba. Pero usualmente lo que más se interpreta no es el beta, sino el 1 menos beta, que es justamente el poder de la prueba, el que está al lado. ¿Sí? Entonces, yo más que preocuparme de beta, me preocuparía del 1 menos beta. ¿Qué es el 1 menos beta? Es este poder de la prueba. ¿Ya? ¿Y qué es el poder de la prueba? Es la capacidad que tiene la prueba
de rechazar la hipótesis nula y que ese rechazo esté bien hecho. ¿Se acuerdan, no? En el cuadrito, ¿no? Entonces, miren, si mi hipótesis nula fuera 90 y mi hipótesis alternativa fuera 94, yo tengo este poder de la prueba, este 1 menos beta, ¿ya? Este poder de la prueba. En cambio, si yo digo que mi hipótesis nula es 90 y mi hipótesis alternativa es 98, mi poder de la prueba aumenta. ¿Por qué? Porque si ven que la hipótesis alternativa es más fuerte, ¿no? Es más drástica. Entonces, cuando yo haga un estudio que tenga esta perspectiva, ese estudio va a ser más confiable. Porque digamos que mi media salió 97. Si salió 97, ¿a cuál se acerca más? ¿A la hipótesis nula o a la alternativa? A la alternativa. Pero si ven que es una diferencia muy fuerte, entonces esto me da una mayor capacidad de descartar la hipótesis nula con más confianza. Entonces, esa es la interpretación no del beta, sino del 1 menos beta. ¿Sí? Entonces, el 1 menos beta es básicamente el poder que uno puede crear planteando una hipótesis alternativa ya bien concreta. ¿Cuál es el problema? El problema es que en economía casi nunca hacemos esto. En economía nos quedamos en el valor P. Entonces, por eso es que casi nunca uno aprende la potencia de la prueba y no hace esos análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Verán, en la práctica todo se va a reducir a valor P. Todito. Nos vamos a olvidar del error tipo 1. Nos vamos a olvidar del error tipo 2. Y si tenemos mala suerte, capaz que hasta del teorema del límite central. Y solo nos vamos a acordar de ver la pantalla de stat y ver el valor P. ¿Sí? Eso es en la práctica. Entonces, por eso es que estoy dándoles estas ideas. Pero bueno, no sé si con eso se aclara un poco el tema del beta. A veces lo que uno hace aquí es lo siguiente, verán. A veces uno lo que puede hacer es decir, ok, ¿qué me dio mi muestra? Si mi muestra me dio 98, entonces con ese valor que me dio la muestra construyo una hipótesis alternativa y ahí calculo el beta y el 1 menos beta. Entonces, a veces uno puede hacer eso. O sea, construir una hipótesis alternativa asumiendo que el valor que me dio la muestra es exactamente el valor de la nueva hipótesis. Entonces ahí yo puedo hacer estos cálculos comparando las dos campanas. Pero, repito, en economía casi nunca se hace eso. Porque también es difícil. O sea, en econometría ya van a ver que todo se reduce a hacer rectas y ver el valor P de las rectas. Entonces, pero bueno. Mucho, ya. Entonces ahí está este tema. Ya discúlpenme que me haya dado tantas vueltas. Veamos si esta aplicación está más didáctica, ¿ya? Vamos a ver esta aplicación. Justo está el tema del beta. Vean, aquí está. Entonces aquí, ¿qué se puede ver? Aquí tienen la hipótesis nula, una hipótesis nula y acá abajo una hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, en la hipótesis nula, si ven que aquí dice rechazo H0, está esta región. Esta región es el alfa que nosotros escogemos. Sí, esta región es el alfa. No me acuerdo si podía moverlo aquí. No, está. Population boundary. Creo que en este boundary está. Pero no está como alfa. Pero bueno, esta región que está aquí sería el alfa. Esta azul. Entonces, esa sería la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que yo esté rechazando. Hasta yo ya me pierdo de tanto. A ver, era así, error tipo... Ya, la probabilidad de que esté rechazando la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Ya? En cambio, el que está acá es el 1 menos beta, o sea, la potencia. ¿Sí? O sea, el hecho de yo atinarle a rechazar una hipótesis que es nula. Entonces, muchas veces estas dos probabilidades están bastante juntas, ¿no? Entonces, miren. Sí, o sea, están bastante juntas. O sea, si yo aumento alfa, también estoy cambiando 1 menos beta. ¿Ya? Cuando usted rechaza. Vamos, no quiero equivocarme ya. Ya me estoy cansando también, disculpen. Por eso el cuadrito es todo, aquí está. Ya, eso. Entonces, el error tipo 1, cuando uno rechaza la hipótesis nula, está bien. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Error tipo 2, no rechazar cuando en realidad es falsa. ¿Ya? Este cuadrito sí vale que le tengan por ahí, ¿no? Verán, buena idea, ¿no? Ustedes tienen acceso a las láminas en PDF. Les recomiendo, ¿no? Si pueden descargarse y tener en el celular. Eso fuera práctico, ¿no? O sea, y en el celular van viendo. Entonces, cuando uno está en el bus y dice, ¿cierto que era el error tipo 1? Entonces, va a las láminas y ya. Sí, porque están en PDF, entonces ahí pueden. El nivel de significancia está relacionado con qué. El nivel de significancia
Este es el 5. La prueba está clara. Es pequeña la prueba, no me más. ¿El nivel de significancia qué? Ya, es la probabilidad. Es justo, no, el nivel de significancia es justamente ese porcentaje que escogemos para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, el 5% para el valor P. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de significancia. Es el valor P. Listo, entonces ya está esto. Les noto cansados y créanme que yo también estoy cansado y ya quiero cerrar este tema. Una pregunta. Sí. En la aplicación de matemática, Ya. se le movían los numerios. La una podríamos decir que tiene una distribución normal. ¿La otra también tiene otro tipo de distribución o no? La de abajo. Buena pregunta. La potencia. Buena pregunta. Si este es el análisis de la media, como se ve aquí, ¿no? Está la mu. Entonces, recordemos que la media es poblacional, ese no es el aleatorio. Entonces, estas campanas representan a lo que sí es aleatorio, o sea, van a ser el promedio. Entonces, esta es la distribución del Y promedio, asumiendo H0 verdadera. Entonces, ¿qué voy a tener aquí en la mitad? El H0, el valor del H0. En cambio, esta otra sería la misma idea. Es la distribución del Y promedio, asumiendo H1 verdadero. Entonces, en la mitad, ¿qué voy a tener? El valor, pero de H1. Pero lo que estoy haciendo es simplemente trasladar la campana. Entonces, por el teorema del límite central, sé que cualquiera de las dos va a ser normal. Sí, pero sí quería que también se entienda la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es básicamente como trasladar toda la instrucción, ¿no? Cambiando la hipótesis nula por la hipótesis alternativa, pero es una hipótesis alternativa bien exigente, ¿no? O sea, estamos exigiendo que la hipótesis alternativa sea otro valor puntual. Sí, es como decir, eso, es un valor puntual, o sea, lo que teníamos en la anterior gráfica, ¿no? O sea, en vez de una igualdad, reemplazar por otra igualdad. No quiere decir que tiene que ser positivo. No. Listo. Bueno, ya entonces vamos acabando. Ahora hablemos de intervalos de confianza. ¿Ya? Hablemos de intervalos de confianza. Igual voy a darle un enfoque más práctico, ¿sí? Entonces, mucho de lo que está aquí ustedes lo van a leer por su cuenta algún día. Sí, entonces más bien me voy a los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de un intervalo de confianza? Básicamente la idea es aprovechar que nosotros sabemos que, por ejemplo, para un promedio se sigue una distribución normal. Entonces, si se sabe que el promedio sigue una distribución normal, podemos aprovechar que la distribución normal tenemos ya cierto conocimiento, por ejemplo, de que un error estándar a la derecha y a la izquierda me da el 68% de casos, o dos me dan el 95% de casos, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Y esto va a aplicarse a econometría. Cuando yo quiero construir un intervalo de confianza, trato siempre de construirlo a partir de distribuciones como la normal, porque es donde tengo certezas. Entonces, todo el tiempo voy a estar tratando de verificar que los supuestos del teorema del límite central se cumplan, para que de esa manera yo esté seguro que mi intervalo de confianza se está construyendo en base a una normal. ¿Sí? Entonces, esa es la idea básica del intervalo de confianza. ¿Ya? De ahí los detalles técnicos no son tanto, solamente tal vez la interpretación, ¿no? Verán, esta interpretación tal vez igual. Entonces, imagínense lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Imagínense que este es el Y promedio, esta es la aleatoriedad del Y promedio, ¿sí? La campana, y aquí está el parámetro poblacional, fijo, el mu, que es fijo, ¿no? O sea, este no es aleatorio, ¿ya? Y si esto no es sesgado, sabemos que justo la esperanza va a coincidir, o sea, la esperanza de este promedio coincide con la media. Ya sabemos, porque es insesgado. Ahora, cuando se construye un intervalo de confianza, cada intervalo de confianza que construyamos está sujeto a la muestra que obtengamos. Entonces, yo obtengo una muestra y se construye un intervalo de confianza. Entonces, miren aquí lo que está pasando. Si ven cómo se construye un intervalo de confianza a partir de una muestra 1. Si yo obtengo otra muestra, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza? Va a cambiar. ¿Sí? Es como lo que decíamos de las hipótesis, ¿no? O sea, si yo tengo una hipótesis que no pude refutar con mi muestra, tal vez habrá otra persona que construya otra muestra y sí podrá refutar la hipótesis. Ya esto depende de la aleatoriedad, ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay unos intervalos de confianza, ¿sí? Que son diferentes dependiendo de la muestra. Entonces, ¿cuál es el objetivo del intervalo de confianza? Tratamos de que la mayoría de estos intervalos traten de contenerle a mu. Entonces, cuando ustedes escuchan un intervalo de confianza al 95%, lo que estamos diciendo es que de cada 100 intervalos de confianza que podríamos sacar, 95 estarían conteniendo a mu.
pero también hay 5 que tal vez no le contienen. Si ven este de aquí que no le contiene a mu, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen esa frase que también está en las láminas, guarden esa interpretación, ¿no? Lo que ya dijimos alguna vez, que ¿se acuerdan cuando hablamos de intervalo de confianza? No es que el intervalo va a contener con 95% de probabilidad al mu. Es que ese intervalo hay 95 intervalos correctos y 5 incorrectos. O sea, por cada 95 correctos hay 5 incorrectos. Entonces, yo podría tener un intervalo totalmente incorrecto, pero sería obviamente muy mala suerte, ¿no? ¿Qué más sobre intervalos de confianza? Miren, aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí se está resaltando el ejemplo de muy mala suerte, en donde podrías tener un intervalo de confianza que nunca le absorbe a el parámetro de la población. Ahora uno dice, ¿y cómo puedo saber que es así? ¿Cómo puedo saber que el intervalo de confianza que saqué de una muestra realmente contiene a la población? Lo único chiste sería muestreo y más muestreo y más muestreo. No hay más. ¿Sí? No hay más. Y en la práctica significaría exigir que el estudio sea verificado y replicado. Y de hecho puede pasar al revés. Tú puedes que saques un intervalo de confianza que le contiene al verdadero valor de la población, pero sea el azar. Y después cuando empiezan a replicar y replicar, ¿qué pasa? Que vuelta las réplicas no logran llegar a tu resultado, ¿sí? Eso también puede pasar, ¿no? O sea, y eso usualmente pasa cuando se forjan resultados, ¿no? O sea, hay investigadores que hacen eso, ¿no? O sea, forjan un artículo, forjan un resultado muy maravilloso, salió todo bien, el intervalo de confianza perfecto, pero después cuando la gente quiere replicar, no sale. Hay un ejemplo histórico, verán, de eso. Tal vez han oído hablar de Rogoff y Reinhardt, que son dos economistas, creo que de Yale, que hablaban de que había un límite para la deuda. Pasado ese límite, la deuda de un país afecta el crecimiento, pero antes de ese límite no. Entonces, esa era la hipótesis que ellos planteaban. Incluso ellos hicieron estimaciones de cuál era ese límite de deuda. Después, investigaciones posteriores que estudiantes de PhD que intentaron replicar ese estudio, no podían. Y después se dieron cuenta que la muestra había sido forjada. No sabían si a propósito o no. Ellos decían que no fue a propósito, que hubo algún problema. Ya les voy a buscar el artículo original. Es bien interesante eso porque es de esos casos en donde básicamente puede pasar, ¿no? Que hay un resultado extremo que o fue mucha suerte o fue forjado, ¿sí? Pero bueno, ya, ahí estoy un poco divagando. Entonces, me hacen acuerdo si no les mando, ¿ya? Y bueno, la interpretación que les decía, el intervalo de confianza está acá. Así que tampoco se preocupen si ahorita ya están con el cerebro fundido y no le lograron captar a plenitud. ¿Sí? Lo que quiero con estas láminas es que se acuerden que existe ese tema. Entonces, si algún día están dudando cómo interpretar intervalo de confianza, ¿qué toca hacer? A las láminas. Entonces, sabes que en las láminas, en algún lado, se habló de ese tema y listo. ¿Sí? Ok, también hay una aplicación en matemática de intervalos de confianza. Veamos si vale la pena. Bueno, esta es una de pruebas y error tipo 1 y tipo 2 que ya nos vamos a saltar. Ya, entonces miren aquí. Ya, este es, por ejemplo, una prueba con intervalo de confianza, ¿no? Esto de acá abajo sería lo que realmente pasa en la población. Entonces ahí sí ven que está el mu. Esto es lo que realmente pasa en la población. Y este de acá es el intervalo de confianza construido con una muestra. ¿Sí? El seed, que dice acá, o bueno, sí, random seed significa una semilla aleatoria. Es como hacer una muestra. Entonces, imaginen que sacan otra muestra. Miren lo que pasa a medida que sacamos diferentes muestras. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza? Verá. Hay algunas muestras. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó con la muestra? Sacó un intervalo de confianza que no le contiene a mu. ¿Sí? Ahora digamos que se hace otro muestreo. Dije muestreo. Miren que salió ahora con este otro intervalo de confianza. Este sí le contiene a mu. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la muestra, miren este otro. Si ven como le contiene a mu, pero a un lado. Entonces, por la aleatoriedad. Exacto, todo es por la aleatoriedad. Entonces, la aleatoriedad hace que algunos intervalos de confianza sí le contengan a la media poblacional, pero otros no. ¿Cómo saber si el tuyo le contiene o no le contiene? Lotería, azar. Pero, si te dicen 95% de confianza, tú cruzas los dedos para decir, ok, yo ojalá espero ser de esos 95 que sí le contienen, y no de esos 5 que no. ¿Sí? Pero obviamente lo mejor sería replicar estudios. Entonces, replicar estudios ya
Yo creo que en el futuro va a pasar eso. En el futuro va a ser más común que se repliquen estudios. Como cada vez se está automatizando todo, entonces capaz que con el tiempo. Y cuando, El costo también, no sé. claro, el Big Data, yo creo que con Big Data un montón de cosas se van a empezar a bajar costos y a replicar. Sí. Bueno, el tema 6, ya les voy a dejar para que revisen ustedes. En definitiva, el tema 6 solo es pruebas de hipótesis si en cambio quiero comparar dos poblaciones. ¿Ya? Solo la idea vemos, ¿ya? Entonces, ¿la idea cuál es? Ustedes también pueden hacer pruebas de hipótesis en donde dicen, ok, quiero verificar si la diferencia entre el promedio de una población y otra es de 0 o no es de 0. ¿Okay? Pongámoslo en la práctica. Ya en la práctica, ¿cómo se vería esto? Déjenme llevarme a mi pizarra. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que alguien dice, hipótesis nula, yo creo que el salario de los hombres, el salario promedio de los hombres, es diferente al salario promedio de las mujeres. Y es más, perdón, es igual. Es más, yo me atrevo a decir que digamos que WH es el salario de los hombres, promedio, y menos WM, digamos que el salario de las mujeres. Entonces imagínate que llega un terraplanista y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que ganan lo mismo. O sea, esta diferencia, ¿cuánto sería igual? Según esa hipótesis, 0. Entonces puede haber alguien, disculpe que lo diga, pero yo creo que sí. Un terraplanista coge y te dice, verás, yo creo que hombres y mujeres ganan lo mismo. Entonces la hipótesis nula, ¿cuál podría ser? Que la diferencia entre el salario de hombres y el salario de mujeres es 0. La diferencia promedio, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Que WH menos WM debe ser diferente de 0 o mayor a 0. De hecho, yo diría mayor, ¿no? O sea, creo que es claro, bueno, algunos creemos que es claro que estamos en una sociedad machista en donde a las mujeres se les paga menos en promedio, ¿sí? En promedio. Entonces, salud. Entonces, si ven que aquí podríamos hacer la misma mecánica de antes, ¿no? Tengo una hipótesis nula, tengo una hipótesis alternativa. ¿Cómo yo contrasto esto? Lo mismo, tendría que hacer un muestreo. De ese muestreo tendría que sacar los indicadores y después, con esos indicadores, ver si se puede o no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a ver aquí es eso. O sea, es básicamente un poco la explicación. Esto está también tomado del libro de Stock y Watson. O sea, de que uno puede hacer pruebas de hipótesis para dos poblaciones para ver si es que sus medias se parecen o son diferentes. ¿Ya? No les quiero alargar mucho el cuento. Esto usualmente se hace con algo que se conoce como la prueba T o prueba T de medias. Tiene muchos nombres, ¿no? Pero a veces se les llama así, la prueba T de medias. Entonces, cuando ustedes hacen una prueba T, usualmente lo que hacen es comparar dos medias de diferentes poblaciones para ver si son iguales o diferentes. Y que ya el nombre les dice algo. Si es prueba T, ¿qué distribución se usa ahí? La distribución T de student. ¿Sí? Esto les dejo más como un tema informativo, ¿no? Pero vale la pena que conozcan al menos así de paso porque se puede hacer hipótesis interesantes, ¿no? O sea, yo creo que hace falta más estudios de estos, por ejemplo, o sea, estudios fundamentados donde se deje ya, pero constancia total de que realmente, aunque bueno, los terraplanistas ni con estudios hacen caso, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces eso lo dejamos ahí, colegas, para que lo revisen. Entonces miren aquí, ¿no? La idea un poco intuitiva, ¿no? Aquí pueden ver que está justamente, bueno, este es peso de hombres contra peso, no, perdón, peso de fumadores contra peso de no fumadores, ¿no? Entonces, si las dos poblaciones se parecen, casi como que tendrían la misma campana de Gauss. Pero si son diferentes, bueno, perdón, la T de student. Pero si son diferentes, como que van a distanciarse, ¿sí? Entonces, es el espíritu de este tipo de pruebas, ¿no? Y no quiero aumentarles más el cuento. Muy bien, colegas, ¿para qué puede servir esta comparación de medias? Para cosas como la siguiente que vamos a profundizar en la próxima clase. O sea, ya nos acercamos al final. Y es la identificación de efectos causales. ¿Se acuerdan que en clases pasadas alguna vez hablábamos, bueno, cómo identificamos las relaciones de causa-efecto? O sea, independencia y esas cosas, ¿se acuerdan? Entonces, hoy en día, mucho de eso se hace a través del estudio de algo que se conoce como experimentos o diseños experimentales. ¿Ya? Ahorita solo les quiero dar la idea rápida porque esto ya vamos a ver la próxima clase, pero usualmente para ver la causalidad se puede hacer cosas como pensar en una población. Piensa en una población de pacientes, por ejemplo, a la que a un grupo le aplicas un tratamiento y a otro grupo no le haces nada. Ejemplo, ¿no? A un grupo le das una medicación, una vacuna, por ejemplo, digamos, contra alguna pandemia, no sé, y a otros les das un placebo.
Ustedes saben que el placebo no hace nada, o sea, simplemente puede ser solución salina. ¿Ya? Entonces aquí estaría el placebo y aquí estaría el tratamiento. Entonces, a veces, estas pruebas de hipótesis para comparar medias se usan, por ejemplo, para comparar cuál fue el efecto que sufrió el grupo de tratamiento versus el grupo de control. ¿Por qué tenemos interés en hacer eso? Porque si el tratamiento que se aplica tiene un efecto, es de asumir que va a aparecer en el grupo de tratamiento, pero no en el grupo de control. Entonces ahí podemos ver que hay una relación causa-efecto. El tratamiento, causa, tiene un efecto que se ve en el grupo de tratamiento. ¿Sí? Entonces en este tipo de cosas se hacen estas pruebas de hipótesis también. ¿Sí? Pero de esto vamos a hablar la próxima clase porque ya ahorita ya el cerebro ya no da más. Y para qué también, ya esto lo vamos a ver con econometría. Pero solo mencionarles que justamente de estos temas se ganó el premio Nobel en el año 2021. Sí, de hecho, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, que están ahí en la pizarra, ganaron el premio Nobel por usar este tipo de enfoques. ¿Sí? Y de hecho, lo que vamos a ver en econometría, yo estoy usando el libro de Stock y Watson, que es del 2020, pero digamos que el trabajo de ellos ya venía siendo tendencia desde hace algunos años. Entonces, el enfoque de econometría que vamos a hacer es un poco en ese estilo. O sea, en ese estilo de tratar de encontrar efectos causales, no exactamente haciendo grupo de tratamiento y control, porque saben que en ciencias sociales y en economía es difícil, ¿no? Imagínense lo bueno que fuera decir, a ver, a estas personas les voy a dar un bono y a estos otros no les doy nada. Y voy a comparar qué tal es el efecto entre los que recibieron el bono y los que no tuvieron nada. Si ven que hay hasta problemas políticos y éticos, ¿no? Pero cosas parecidas se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, eso es informativo. Ya, de ratio y muestras pequeñas, eso vamos a ver con econometría, así que no me meto ahí. Y bueno, para ir cerrando, colegas, ya, TD-Student se va, ya. Diagramas de dispersión, eso vamos a ver con econometría, así que me salto. Ya, disculpen que me salten tantas cosas. Listo, y quería llegar a este último tema, que es material adicional. Ya, y con esto ya cerramos. Verán, todo lo que hemos hecho en las primeras semanas ha sido un resumen de teoría de probabilidades y teoría estadística, pero a lo salvaje. O sea, hemos cogido lo que sería el equivalente a 2 o 3 semestres y he tratado de meter en unas láminas y me he saltado un montón de temas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice eso? Porque quiero darle súper prioridad desde la próxima semana ya a econometría. Pero yo creo que ya tenemos algunas bases. De todas maneras, colegas, si es que ustedes sienten que les he enseñado muy mal y se quedaron con la duda de un montón de temas, les voy a dejar algún material adicional. Verán, les dejo un canal de YouTube, ¿sí? Canal de YouTube de un profesor, creo que es de la UNAM, se llama Luis Rincón. Este canal de YouTube tiene cursos completos de teoría de probabilidades y de estadística, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver, está el canal de Luis Rincón, profesor de la UNAM, y aquí ustedes pueden tener cursos completitos de estadística y también de teoría de probabilidades en diferentes niveles. Aquí ven que está probabilidad 1 y probabilidad 2. Entonces, si ustedes tienen realmente interés en profundizar y mejorar su conocimiento de lo que hemos visto aquí, les invito a ver estos cursos, están súper bien hechos. Son muy matemáticos, pero están bien hechos. O sea, yo he revisado mucho de eso para hacer mis láminas y les recomiendo. Así que si tienen interés pueden profundizar en ese canal de YouTube. También hay otro que es un canal de YouTube súper bueno que se llama Math Rocks, ¿sí? Matemática roquea. Este me gusta muchísimo porque, por ejemplo, aquí hay un video, no lo vamos a ver ahorita, pero les invito a ver, que es un video en donde se recogen el top 7 de libros de teoría de probabilidad y estadística. Entonces, si ustedes quieren aprender más probabilidad y estadística de verdad, aquí hay unos libros rusos súper locos, en donde esta ya es matemática a otro nivel. Entonces, si algún rato quieren, vean este video y hasta les recomiendo seguir este canal de este profesor. Este es también profesor mexicano, que él tiene cursos de matemática desde cero hasta lo más avanzado que hay. Es matemático. Entonces, él empieza dando clases, por ejemplo, de lógica matemática. Tiene todo un curso de lógica matemática. Y después da un curso de álgebra lineal, análisis real, cálculo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Si es que uno quiere, tiene que pagar un poco para unirse. No le estoy haciendo propaganda, ni le conozco por si acaso, ¿sí? Pero les puede servir. No sé si ahorita o a futuro. Entonces también les dejo ese como material extra. Está el libro de Stock y Watson, obviamente, los capítulos 1 y 2. Está también el libro de Ross. Este es medio avanzado, ¿sí? También hay otro libro que se llama Statistical Inference de Casella y Berger. Verán, si quieren el libro de Ross, es para quienes quieran profundizar en teoría de probabilidad.
Y el libro de Casella es para quienes quieran profundizar en teoría de estadística inferencial, o sea, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, etc. Entonces también pueden consultar esos libros si quieren. También hay otra cosa súper chévere que les quiero dejar, que es este sitio de estadística online del Everly College de la Penn State, ¿verdad? Hablamos de este. Igual, son cursos en línea. Entonces aquí ustedes pueden ver que son cursos en línea totalmente gratis sobre diferentes cosas. Tienen a nivel de undergraduate, o sea, pregrado, o a nivel de maestría, etcétera. Y ahí tienen varios cursos súper chéveres. Y también tienen cursos de matemática, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a uno de posgrado. Entonces, en estadísticas online, aquí pueden ver que tienen cursos de introducción a teoría de probabilidad, introducción a estadística matemática, básicamente ya a nivel posgrado, con más tiempo. O sea, si ustedes tienen tiempo algún rato, pueden meterse a cualquiera de estos sitios. Incluso pueden ver que hay temas de programación en R, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren aprender, también ahí les recomiendo este sitio. Y bueno, también hay otra que es OpenStax, que es un libro en línea de introducción a la estadística, en donde igual van a ver con más calma muchos de los temas que aquí les he presentado. ¿Sí? Entonces, colegas, déjenme ver la tabla de contenido nada más. Entonces ahí pueden ver que está un montón de cosas que hemos visto, ¿no? Pero aquí obviamente con más calma, ¿no? Definición de estadística, probabilidad, datos, muestreo, todo lo que quieran. Entonces, con todo lo que les he dejado, creo que tienen bases suficientes para profundizar si desean, ¿de acuerdo? Con eso entonces damos por cerrado este tema de teoría de probabilidades y estadística, y no olvidarse también que el mismo profe tiene un sitio web, ¿sí? Entonces, para cerrar bien hay que poner la cuña publicitaria. Entonces, yo tengo un sitio web, y en ese sitio web pueden acceder también a un curso completo de los mismos temas que les he dado, pero ya con más calma. O sea, verán aquí en este sitio web, esta está al inicio de nuestras láminas, ¿no? De ese sitio web de econometría. Entonces ahí ustedes van a ver que dice teoría de probabilidades. Entonces ahí está todo el curso de teoría de probabilidades con los videos de YouTube, pero ya con más calma, ¿sí? Porque aquí los he dado, pero a lo loco. Aquí está con más calma. ¿Sí? Entonces aquí está explicado. Incluso aquí están algunas demostraciones matemáticas, si es que quieren meterse a demostraciones. ¿Ok? Eso les dejo entonces, colegas. No sé si tengan alguna pregunta. Caso contrario, damos por cerrada la sesión, ¿no? Por cierto, ahorita cierro el video y atiendo preguntas, ¿no?